Esta es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Las abejas juegan un papel importante en la polinización de cultivos. Jugamos al escondite con la abeja reina. Miel. ¡Wow! Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. S-C-I-D-I-R-L-S. We need S-C-I-D-I-R-L-S. Come on! When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? Sci girls! Woo! S-C-I-D-I-R-L-S. I need you! S-C-I-D-I-R-L-S. Come on! You got log on, post, upload, pitch in! Yeah! Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause Sci girls are waiting! S-C-I-D-I-R-L-S. We need S-C-I-D-I-R-L-S. Sci girls! ¿Eso es un pastel de frutas? No, sí. Estamos en julio. Lo sé. Es sorprendente lo baratos que están esos pasteles en esta época. ¿Y qué estás haciendo? Busco un bocadillo para mascotas. Oh, algo para Fang. No, quiero una nueva mascota. Oh, ¿convenciste a tu mamá? Bueno, no exactamente. Dijo que puedo tener una mascota si la dejo afuera. Ahí es cuando entra en juego esto. Oh, ¿qué clase de animal conseguiste? Ninguno, pero espero usar este filete para conseguir un mapache o un oso. Un oso sería una mascota de Jay, ¿por qué no vemos si las Sci Girls tienen alguna idea? cómo cazar un oso. No, ¿de qué clase de mascota sería buena para ti? Veamos. Oh, ¿y abejas? ¿Qué? ¿Abejas? Eso sería una locura. ¿Quién estaría tan loco como para tener abejas de mascota? Ven aquí, osito, osito, osito. ¡Hola, Sci Girls! ¡Aquí vamos! Fíjense en las flechas. Son pistas para el juego que tenemos en el sitio web. Esto está empinado. Phoenix es bastante desértico. Si no estás acostumbrado al clima, vas a tener mucho calor. Soy Brianna y me gusta reír y me gusta divertirme. 1, 2, Sci Girls. Para divertirme me gusta leer o dibujar o solo escuchar música. Me llamo Mónica, tengo 14 años y vivo en Phoenix, Arizona. Me encanta estar con amigos y con mi familia. Amo jugar al básquetbol y me gusta leer. Me llamo Damaris. Soy muy sociable. Siempre busco una respuesta y no quedo satisfecha hasta que la encuentro. La huerta Roosevelt Road es un jardín comunitario. Creo que es genial tener más jardinería en la ciudad. Retuércelo, sacúdelo. ¿Qué? No sé. Todos los domingos la huerta tiene voluntarios que van a trabajar al jardín y las chicas y yo decidimos ir también. ¿La puedo poner aunque sea muy pequeña? Sí, claro, puedes comerte las hojas, puedes comer la parte verde, aunque la raíz no sea muy grande. Omaira es profesora de matemática en la Universidad Estatal de Arizona y nos está acompañando. Intentarán hacer esto, la entierran, la retuercen y así intentan romper el suelo. Para nuestra clase de salud nos conectamos con la huerta y allí aprendimos cómo cultivar nuestra propia comida y comer saludablemente. Amo la remolacha, es mi vegetal preferido. Nunca antes comí remolacha. Yo tampoco. Muy bien, esto luce genial. Este es un jardín genial. Bueno, gracias. Kenny es el hombre a cargo de este jardín comunitario y nos enseñó cómo plantar. ¿Saben qué es lo único que no hemos hecho que me encantaría hacer? ¿Qué? Abejas. ¿Abejas? Sí, tener una colmena. Conozco una profesora universitaria que tiene un laboratorio de abejas. Ella podrá ayudarlas a montar una colmena. ¿En serio? Sí, aquí en la huerta. ¿Podemos Me ayudar? encantaría que ayuden. ¡Increíble! Bien, hagámoslo. Muy bien. Llevaré abejas a la huerta.
¿Gru? Sí, bienvenidas. Soy Gru, pero pueden llamarme la reina de las abejas. Gru es la reina de las abejas. Investiga las abejas en la Universidad Estatal de Arizona. Me dijeron que les interesan las abejas. Sí. Cerca de nuestra escuela hay un jardín comunitario. ¿Podríamos tener una colmena allí? Claro, absolutamente. ¿Se pueden tener abejas en la ciudad? Es un pasatiempo genial. Necesitarán un hogar para sus abejas. Gru nos ayudó a comenzar con nuestra colmena que tuvimos que pintar. Entonces pintamos la caja de la colmena de colores púrpura y verde. Son los colores de nuestra escuela secundaria, Hogar de los Dragones de Doble Hélice. La escuela secundaria Bioscience te prepara para una carrera en ciencias, medicina o ingeniería. Tuvimos que ponernos nuestros trajes y los guantes, y era como un traje grande y blanco que tenía cierres alrededor de la cabeza y demás. Estoy entusiasmada, es decir, no les tengo miedo, pero me siento más segura. Bueno, vamos a conocer a las abejas. ¿Listas? Sí. Bueno. Hola, me llamo Damaris, y no solo soy una side girl, sino que hago muchas otras cosas. Este es nuestro desfile de modas. Mi primer desfile de modas. Otra cosa muy importante para mí es el piano. Esta es mi familia. Hola. ¡Hola! Hola. Gracias por vernos. Creo que esta es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Es decir, hasta ahora me encanta, es increíble. Para trabajar con abejas necesitarán un par de cosas, un ahumador y una espátula. Y el humo es para calmarlas, es como un pequeño incendio forestal que las mantiene atentas a otras cosas que no seamos nosotras. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, es El genial! primer panel de aquí no tiene muchas abejas, pero tiene mucha miel. ¡Guau! Dentro de las colmenas hay bastidores. Algunos bastidores tienen unas celdillas donde almacenan la miel. Bien, pueden ver este. Tenemos diferentes clases de abejas en la colmena. Todas estas son chicas. De los diferentes tipos de abejas en la colmena, una es, por supuesto, la abeja reina. Es más grande que el resto y pone los huevos. Digamos que es la líder. Y aquí tenemos a un muchacho. Luego están los zánganos, que son abejas macho. Son escasos en la colmena, pero su trabajo principal es salir y aparearse con otras abejas reinas. Aquí, ¿ven esta abeja? Tiene polen en sus patas. Es una forrajera. Estuvo afuera recolectando polen. Luego están las obreras. Son todas mujeres y se encargan de los bebés. Y luego están las forrajeras, que también son obreras, pero ellas salen específicamente a recolectar comida y polen. Estas hacen mucho más que solo producir miel. El polen proviene normalmente de las cosechas. 1/3 de lo que comemos viene de los cultivos que las abejas polinizan. Las abejas juegan un papel importante en polinizar los cultivos. 1/3 de todo lo que comemos se lo debemos a las abejas, porque ellas polinizan todo lo que necesitamos para que podamos comer. Las abejas son mucho más que solo miel. Buscamos una abeja con una marca blanca en el lomo. ¡La encontré! Oh, ¿tienes a la reina? ¡Tenemos a la reina! ¿Por qué la reina tiene un punto? Oh, la pintamos. Es más fácil distinguirla de las otras abejas. ¿Qué hace? Ah, la reina está buscando una celdilla para poner un huevo. Y necesita buscar un lugar que no tenga un huevo. Y allí pondrá el huevo nuevo. ¿Sabes cuántos huevos pone por día? Unos 1000, a veces más. Podemos ver nacer un bebé. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Es una abeja nueva. Vimos nacer una abeja bebé. Fue muy tierno porque la pequeña salió y luego volvió a meterse. ¡Sí! ¡Qué lindo! Ahora van a tener que mover esta colmena o la colonia dentro de su caja para colmena. Tuvimos que abrir nuestra caja para colmena y asegurarnos de que hubiera una reina en nuestra colmena. Tuvimos que sacar cada uno de los bastidores y buscar a la abeja reina. Creo que es ella, ¿verdad? ¿Allí? ¿Es esa?
Felicitaciones, tienen una reina. Sin la reina, la colmena se desmoronaría por completo porque ella es la madre de todos y ella es la que pone los huevos. La reina abeja es muy importante. ¡Oh! ¡Esto es hermoso! Toma esto, tómalo. Esto es Genial. increíble. La miel que había era lo más sabroso que había probado en la vida. Tenía mucho más sabor que la miel en botella que compramos en el supermercado. Nos dijeron que metiéramos el dedo, que lo deslizáramos y eso hicimos. Fue genial. En la parte trasera de la huerta hay un gran espacio abierto con una mesa perfecta en el fondo, junto a una hermosa parra. Y elegimos ese lugar porque las flores de la parra eran púrpura y la caja también, así que combinaron. Estoy muy feliz con el hecho de contribuir con algo nuevo para nuestra comunidad, en especial con las abejas, que es algo diferente. Espero que las abejas quieran salir. Creo que lo averiguaremos mañana. ¡Ay! ¡Ay! ¿No viste a las iGirls? ¡Ajá! Pero las abejas son buenas. Sí, lo entendí. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estoy asustado. ¿Te da miedo una abeja y no un oso? ¿Las abejas dan abrazos de oso? No, claro que no. Los abrazos de oso son lindos. No cuando te lo da un oso de verdad. Ay, las abejas son asombrosas e importantes. ¿Ves esta flor? Está aquí por las abejas. Miel, abejas. Sandías, abejas. ¿En serio? Quizás las abejas sí son buenas para la sociedad. Sí, me puedo interesar en las abejas. Puedo tener mi propia reina. Aunque los osos no vienen en enjambres. ¿Y si me pican? Bueno, ¿eres alérgico? No. Pero pueden ser abejas mutantes. Pueden ser abejas del espacio. Apuesto a que pueden ser muy malas. ¡Váyanse! ¡Ah! ¡Ush! ¡Váyanse! ¡No ¡Váyanse! ayudas! ¡Ah! ¡Me está atacando un enjambre de abejas mutantes del espacio! ¡Ay, Tigers! Jake realmente necesita su ayuda. ¿Cómo estuvo el día de ayer? Nos divertimos mucho. Vimos nacer a una abeja bebé. Oh, Dios mío. Luego vino Mayra y le mostramos nuestra colmena y luego hicimos un plan para ver cuántas plantas y fuentes de comida están disponibles para nuestras abejas. Vamos a fijarnos en el área alrededor de la huerta y sabemos que las abejas tienden a recolectar en un radio de 3 kilómetros de su colmena. Pero es un área muy extensa, así que vamos a achicarla y miraremos alrededor de 1 kilómetro de la huerta. Decidimos ver la diversidad de cuántas flores, plantas y árboles hay y la cantidad de cada uno en cada cuadra. Creo que sería útil para ustedes si utilizaran una gráfica y separaran las cuadras residenciales, las cuadras baldías, las cuadras con jardines o parques y las cuadras industriales y luego miraran las clases de plantas y usaran una calificación de 0 a 3. Nuestra escala es del 0 al 3 y 3 significa que hay mucha variedad de plantas y 0 significa que hay pocas o ninguna. Y también fíjense en la cantidad de plantas y recolecten estos dos tipos de información por cada cuadra. ¿Vamos a contar cada una de las plantas o vamos a hacer un estimado? Necesitamos un Está estimado. bien. Si contamos cada una de las plantas, nos llevaría todo el día o toda la semana. ¿Están listas? Sí. Sondeamos 2 cuadras de cada clase. Teníamos residenciales, industriales, parques y jardines y lotes baldíos. 4, 5, 6, 7, Así que 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 31, 6, 32, 7. 33, 34. Los parterres de la huerta tenían muchas flores para contar. Entonces medimos una pequeña sección del parterre y luego contamos cuántas plantas había. Después medimos cuánto medía la parcela entera y multiplicamos los dos valores. Si la cuadra residencial es muy diversa, la calificarán con un 3 y si no es diversa, la calificarán con un 0. Yo diría que 3. Sí, comparada con las otras cuadras. Entonces contamos cuántos árboles, arbustos, plantas y flores y demás había allí. Bien, desde aquí hasta el fondo hay 54 árboles. Por ser un terreno baldío, tiene mucho. Lo sorprendente fue que los terrenos baldíos tenían una diversidad cercana a 0 porque había una sola especie.
Hola, chicas, ¿cómo están? Omaira nos ayudó a analizar nuestra información y a organizarla para ponerla en orden. Nos ayudó con la matemática, su especialidad. ¿Consiguieron buena información? Tenemos información sorprendente. Cuéntenme. El promedio residencial de la cantidad de plantas fue 1001. Es mucho. Y la diversidad fue 2,75. Lo sorprendente fueron los baldíos, con 355 en cantidad y una diversidad de 0,75. No hay tanta diversidad, pero hay más plantas de las que esperamos. Sí, le gana a parque y jardines. Entonces los baldíos tienen más plantas que las cuadras industriales y las de parques y jardines. Las ganadoras fueron las cuadras residenciales. Tuvieron más diversidad y cantidad de plantas. Vamos a usar este mapa satelital para colorear en este mapa que tiene el nombre de las calles y todo. Tomamos un mapa y coloreamos las áreas, las residenciales, industriales, baldías y demás. El código de colores lo decidimos por la cantidad de plantas y las residenciales fueron verde porque estaban llenas de plantas. Después, sorpresivamente, siguieron los lotes baldíos y lo coloreamos con naranja, siguiendo el color verde, y para la parte industrial usamos un color durazno. Por último, los parques y jardines porque no tenían muchas plantas y elegimos el color gris. En diversidad, al que tiene un 2,75 le pondremos una estrella grande. Colocamos estrellas en el mapa por la diversidad. Entonces, para la zona residencial había muchas, entonces pusimos una estrella grande. Y entonces los parques y jardines y la zona industrial obtuvieron una mediana porque ambas zonas tenían la misma diversidad. Los lotes baldíos tuvieron las estrellas más pequeñas porque había poca diversidad. Ya saben, en ciertas áreas hay muchas plantas y en otras no hay tantas. Es decir, siento que quizá podamos plantar algunas flores o plantas en los alrededores. Quisimos generar más plantas y flores para las abejas porque sentimos que están limitadas en ciertas áreas. ¿Qué clase de plantas creen que debemos elegir? ¿Debemos basarnos en el color? Eso nos llevó de nuevo a Gru para poder ver si las abejas tienen preferencia por ciertas plantas o colores. Hola, me llamo Mónica y no solo soy una side girl, sino que me gusta hacer muchas otras cosas. Vamos, les mostraré. Esto es lo que estuve pintando. Claro que no está terminado, pero se supone que es una pintura del área céntrica. Y estas son mis herramientas. Me gusta leer libros, tengo muchos para leer. Esta es mi guitarra. Bueno, eso es todo. Tengo que irme. Adiós. Hoy haremos una prueba de preferencia de color con Gru. Para hacer una prueba de color necesitamos colores. Para la prueba necesitamos un plato de Petri amarillo y uno azul. Y allí creo que había unos 65 mililitros de agua con azúcar. Y vamos a dejarlos durante unos 15 minutos y dejaremos que las abejas vuelen alrededor. Y las que se posen en uno primero, vamos a pintarlas con el color del plato en el que se posaron. Y vamos a notar si se mantienen fieles al mismo color o si cambian o se van al plato amarillo. Ustedes dos pondrán las marcas en las abejas. Tendrán que marcar a las abejas cuando aterricen y utilizarán estos palitos para eso. Tendrán que abrir la pintura, mojar el palito con una gota de pintura y pintarán a la abeja justo detrás de la cabeza. No le pinten las alas o la cabeza. Otra azul, otra azul. Un azul en el amarillo. El trabajo de Brianna era marcarlas con la pintura en el lomo del color que visitaron primero y luego avisar si volvían a visitar ese color. Regresa otra abeja y regresa otra abeja. Luego de un par de minutos o más, me percaté de que no les gustaba demasiado el color amarillo. ¿Quieres marcar esa por mí? Sí. Nos dimos cuenta de que preferían el azul. Terminó el tiempo. Durante los primeros 15 minutos de la prueba, vimos que 20 abejas fueron al plato azul y 8 fueron al plato amarillo. Luego cambiamos la disposición y colocamos el plato amarillo donde estaba el plato azul, y viceversa. Quisimos ver si se mantenían fieles al color o fieles a la ubicación. La segunda vez no pintamos ninguna porque no estábamos marcando abejas nuevas, solo queríamos ver las que ya habíamos marcado previamente. Las abejas, según mi opinión, piensan que es más importante el color, porque cuando cambiamos el amarillo allí, siguieron yendo al azul de aquí. En general, las azules siguieron yendo al azul y las amarillas se quedaron con el amarillo. Hola, ¿cómo les fue? ¡Hola! Acabamos de terminar. Veamos la información.
Para el azul hubo 20 abejas nuevas que fueron al plato azul y 52 de esas azules regresaron a su propio color. Bien. Y algunas de las amarillas cambiaron el azul. Y cuando cambiamos la disposición, muchas de las azules regresaron a su color original. Bien, se mantuvieron firmes. ¿Sí? ¿El color realmente importa? Las abejas se adaptan, son muy flexibles, buscan constantemente nuevas oportunidades. Lo más importante para las abejas es que puedan encontrar algo dulce, y seguro que será así en su jardín. Decidimos comprar algunas plantas que pensamos que a las abejas les gustaría de acuerdo con la prueba que hicimos. Ya que vimos que las abejas prefieren el azul, buscamos flores azules. ¿Qué dicen de estas? Lo bueno es que veo unas abejas aquí. No encontramos azul, pero encontramos púrpura. Y en la tienda ya había abejas sobre esas flores, así que sabemos que a las abejas les gusta. Entonces compramos flores de lavanda. ¿Estas? Sí. Bien. Plantamos las flores que compramos cerca de la chimenea. Creo que estamos bien con la profundidad. Tuvimos que cavar y tuvimos que asegurarnos de que el hueco fuera ancho y profundo para la planta. Después colocamos las plantas y cubrimos con tierra. No creo que nos falte Ven a mucho buscarlo. para... Tengan sus helados con sabor a miel. ¡Muy bien! Nos convidaron a comer helado de miel, que es increíble. Y luego llegó la tragedia. Es Es muy muy bueno. bueno. Me estoy lamiendo mucho los dedos. Ah. Lamí solo un pedazo y todo el helado se cayó al piso. ¿Funeral de helado? Tuvimos un pequeño funeral para el helado y todo lo cubrimos y fue muy divertido. ¿Brindamos? No te caigas, no te caigas. Nos encontramos con Gru y revisamos nuestra colmena para ver si la reina seguía allí y si nuestras abejas progresaban. Cuando nos acercamos a la colmena, lo primero que hicimos fue ahumar a las abejas. Bien. Cuando la abrimos noté que había muchas más abejas que antes. Luego nos pusimos a buscar en los bastidores para encontrar la reina. ¿Ustedes la ven? ¿No? No. ¿Alcanzan a verla? Seguimos buscando. Somos buscadoras de abejas. Estábamos jugando a las escondidillas con la abeja reina. Parece que se escondía de nosotros. Miren, ahí está la reina. ¡Cariño! Nos llevó un rato, pero la encontramos y supimos que nuestra colmena seguía funcionando. Oh, las abejas han estado trabajando. ¿Ven que comenzaron a construir? Estas son nuevas celdas para las abejas bebé o para la miel. Me sorprendió mucho porque han pasado solo 4 días y ya están trabajando en la colmena. Felicitaciones, su colmena está feliz y la reina está allí. ¡Sí! Tenemos una reina. Gracias por todo, Gru. Fue muy divertido hacer esto con ustedes y manténganme Ok. informada. Siempre pueden llamar a la reina de las abejas si tienen problemas. Bueno, nos vemos después. Gracias. Decidimos recolectar nuestra información y fotos y cosas para ponerlas en una especie de cartel que estará afuera junto a nuestra colmena en la huerta. Pusimos una foto grupal de nosotras, fotos de las abejas y luego pusimos el experimento que hicimos. Queremos que la gente conozca los aspectos básicos de las abejas y de los trabajos que realizan y también datos curiosos. Muy bien. ¡Sí! Este es nuestro mapa. Salimos a la calle y calculamos todas las plantas para ver la diversidad. Esta es nuestra foto más linda. Decidimos llamarla zumbidos. Este es nuestro experimento de colores y estos son volantes de la huerta. Y todos estos son datos curiosos. Bien, esta es la colmena que ustedes cuidarán. Tiene los colores de Bioscience. Tenemos las iniciales, el rugido del dragón, Huerta, Kenny y nuestros nombres. Omaira, Kenny y la señorita Krieger, nuestra maestra de Bioscience, estuvieron en la presentación y les dimos los trajes de apicultores y las cosas necesarias para encargarse de la colmena. Queremos mostrarles nuestra pizarra de presentación que está justo allí. Oh, genial. Les contamos algunos hechos y cosas que aprendimos. Queríamos ver qué preferían las abejas y prefirieron el azul sobre el amarillo. Así que fuimos cuadra por cuadra contando las plantas. ¿Concluyeron que el centro de Phoenix es un buen lugar para las abejas? Algunas áreas del centro de Phoenix eran buenas, por lo que quisimos plantar más para nuestras abejas. Muy buena. La señorita Krieger quiere incorporar a las abejas como parte del plan de estudio para el año siguiente.
Les dimos miel a nuestros futuros cuidadores de abejas. La disfrutaron mucho. Las chicas y yo también comimos. Estaba muy rica. Probaré una vez más. Lo mejor de esta semana fue que pude estar muy cerca de las abejas. Mi parte preferida fue cuando nos pusimos los trajes y fuimos a controlar las abejas y además vimos nacer a un bebé. Siento que encontré una nueva apreciación por las abejas porque vi las cosas de un modo muy diferente. La gente que les teme o corre o sale gritando si se enteran de que les debemos mucha de nuestra comida a ellas, creo que se sentirían un poco diferentes. ¿Seguiste las pistas? Dirígete a nuestro sitio web de juegos en pbskidsgo.org. Mírate, estás muy tranquilo. Soy uno con las abejas. Además, bauticé a 500 de ellas. Él es Jakester III. De acuerdo. Cuando bautizas a tus mascotas, son tuyas. Luce bien. ¿Y tu mamá está contenta? Sí, deberías ver la miel que sacamos de esa cosa. Todo funcionó de maravilla. ¿Quiere una mascota? Tengo una colmena. ¿Qué podría salir mal? ¿Y no te desharás de ese filete? ¿En serio? ¿Para qué? ¡Ay! ¡Un oso! ¿Qué haces? ¡Locuras! ¿Listas? Bien, vamos, vamos. ¡Aceleramos! ¡Bien! Ahí viene una bajada. ¡Vamos! ¡Deja de frenar! Amamos andar en bicicleta y nos gusta el helado. Una máquina de helados manejada con los pies. Decidimos que si hacemos una a medida será más eficiente y más adecuada para nuestros experimentos. Esto no es helado. El futuro de la tecnología en helados. Se ha cometido un delito y depende de ustedes resolverlo. La máscara de este campamento desapareció. Necesitamos encontrarla. Ustedes van a hacerle pruebas a esta evidencia. Cuidado, cuidado, necesitamos preservar la evidencia. Estamos cerca de la hora y no sabemos si podemos encontrar la máscara. Tigers! Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Hey chicos, hola! El sitio web de Tigers es increíble. Puedes armar tu perfil, jugar, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra en pbskidsgo.org. Nos vemos allí. ¡Adiós!